En este segundo capítulo que vamos a conversar sobre este tema que se llama las misericordias de David, hay un aspecto importante que todos necesitamos para operar en esta dimensión de gracia y autoridad que debemos de tener. Y es que debemos poseer confianza como la llave de acceso al trono. Y vamos a leer lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, verso del 8 al 12. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, yo recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Mashiach y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Elohim, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Elohim, en toda su diversidad, se dé a conocer por medio de la Keilah a los poderes y autoridades en las regiones celestes, conforme a su eterno propósito realizado en Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. En él, mediante la emuná, la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Elohim. Esto es bien importante lo que está diciendo nuestro amado Pablo, porque él está hablando de que nosotros como pueblo no solamente tenemos una operación de resolver temas aquí en la tierra, no solamente deberíamos de estar viviendo conforme a los principios eternos que nos han sido enseñados, instruidos, revelados a través de la Torá, no solamente tenemos que ser testimonio para los que nos rodean. Dice claramente que nosotros tenemos que revelar, dar a conocer la sabiduría de Elohim a los poderes y autoridades en las regiones celestes. Y esto es bien importante porque si nosotros ni siquiera estamos siendo responsables de nuestra propia vida, viviendo conforme a sus mandamientos, y ni siquiera podemos ser un buen testimonio a los que nos rodean, empezando por nuestras casas y nuestros vecinos y etcétera, y no podemos ni siquiera a ellos mostrarles la sabiduría de Elohim, ¿cómo lo vamos a hacer en una dimensión espiritual, como lo está diciendo aquí Pablo? A los poderes y a las autoridades en las regiones celestes. Pero es importante que nosotros entendamos que somos llamados a una elevación más allá de nuestro entendimiento. Y esto solamente lo podemos lograr cuando trabajamos en aquello que nos ha sido encomendado. En este caso, tenemos que tener la audacia para acceder a la presencia de Elohim con confianza en la fe en Él. Y esa es la meta que está siendo expresada en el contexto de los escritores de la Brida Shah o Nuevo Testamento, como lo quiera llamar. Pero hay una triste realidad, es que la mayoría de los creyentes carece de esta confianza para acceder a este nivel de intimidad en un salón del trono, en la presencia del Eterno. Y realmente cree que las promesas de Elohim pueden ser apropiadas para ellos, pero no tienen este nivel de confianza. Y aquí hay un requisito, es que tenemos que funcionar en esta audacia, esta confianza para acceder a través de la fe y convertir esto que se nos dice en una realidad para que seamos ese pueblo, esa Keilah, que en los últimos tiempos cumpla lo que ha sido profetizado y que hemos venido hablando desde ayer. En este contexto, la palabra griega traducido como confianza tiene una raíz que cuando leemos los diccionarios que hablan de las referencias de la Brida Shah, se define como persuadir a otro a recibir una creencia. Esto es la confianza, persuadir a otro a recibir una creencia. Entonces, eso es bien interesante. Y también quiere decir que sí es posible persuadir a otros para que acepten el pacto
de la misericordia segura, así como lo dice la Escritura acerca de David. Entonces, cuando hablamos de persuadir, estamos hablando de que la gente tiene que nacer en una nueva dimensión de participación en el gobierno de Elohim. Por eso se le dijo a Nicodemo, para ver el reino. No es que hables de él, no es que sepas de él, no es que leas de él, porque Nicodemo era un maestro de la Torá. Para ver el reino, tú tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que estar en otra conexión con Elohim. Y la confianza es el fruto de un proceso, mis amados, que comienza con el perdón. Luego pasa la justificación. Luego acepta la justicia y se apropia de un concepto muy mal interpretado, que es la redención. ¿Por qué digo mal interpretado? Porque muchos dicen, yo soy redimido. Para mí vino Mashiach, Cristo, Jesús, como le quieran llamar, para redimirme de mis pecados. Una pésima interpretación de lo que realmente es la redención. Porque como les estoy mencionando acá, este proceso comienza con el perdón. Luego pasa la justificación, y cuando tenemos la justificación, cuando aceptamos la justicia en Mashiach, entonces nos apropiamos de la redención. Ahora, si todos pudiéramos discutir de qué es la justicia conforme a la Escritura, vamos a saber qué es vivir conforme a la Torá. Por eso Mashiach nos dijo, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Es decir, el que vive en la justicia, el que guarda sus mandamientos, el que guarda su Torá, entonces recibe resultados. Y eso lo dice en el contexto de dónde vivir, qué comer, qué vestir. Es decir, estas preocupaciones no son parte de nuestra vida cuando vivimos conforme a la Torá. Y eso significa que nos apropiamos de la redención. ¿Qué es la redención? Es lo que el Eterno hace por nosotros para que nosotros seamos su pueblo. Nos saca de la esclavitud, nos saca del yugo, nos saca de la opresión, como lo hizo con nuestros antepasados en Mizraim, y nos hace un pueblo. ¿Y cómo nos hace un pueblo? ¿Alrededor de qué? Alrededor de sus leyes, alrededor de sus mandamientos. Si yo te pregunto a ti, bueno, ¿de qué país eres? Y me dices, por ejemplo, México. Entonces, yo empiezo a preguntar o a observar cuáles son tus costumbres, tus frases, tus dichos, tu comida. Como teníamos a un joven con nosotros por un tiempo y nos decía, yo soy un mal mexicano porque yo no como chile. Bueno, así hay varios mexicanos, ¿no? Pero en la cabeza de todo el mundo, los que no somos mexicanos, pensamos que la esencia de un mexicano es esa. Entonces, cuando preguntamos cuál es la esencia de ser ese pueblo del Eterno, ¿es porque yo lo digo? ¿Es porque yo creo que lo soy? ¿O es porque yo vivo conforme a lo que es ese pueblo? Y redención significa que todo lo que yo hago se manifiesta en un estilo de vida. Si yo soy el pueblo del Eterno, si yo soy su Keilah, entonces quiere decir que yo voy a vivir conforme a eso. Por ejemplo, muchos en el sistema religioso dicen, nosotros somos la iglesia. Es la palabra Keilah realmente. Nosotros somos la iglesia. ¿Y por qué eres la iglesia? Porque yo visito tal lugar, porque yo me congrego en tal lugar. También aquí en este contexto, los que están aprendiendo Torah, yo soy la Keilah. ¿Por qué? Porque yo me congrego en tal lugar. Como alguien decía hace unos días, hoy no fui a Shabbat. ¿Cómo que no fuiste a Shabbat? Porque no fui al lugar donde yo me congrego. O sea, esos pensamientos tienen que ser erradicados. ¿Por qué? Porque ser Keilah es un estilo de vida conforme a la voluntad del Padre, conforme a la Torá. Y eso es lo que tenemos que aprender a ir cambiando en nuestra forma de pensar. Entonces, hablando de este proceso de perdón que nos transiciona a la justificación, nos hace aceptar la justicia,
y nos hace apropiarnos de la redención. Leamos lo que dice Hechos capítulo 13, verso 38 al 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Yahshua se les anuncia el perdón de pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moshe, pero todo el que cree es justificado por medio de Yahshua. Recordemos que la ley de Moshe, que realmente es la Torá, tenía pecados descritos como pecados caret. Es decir, no tenían resolución porque eran pecados que si tú los cometías, la única solución, no había un sacrificio, no había un ritual, no había una purificación, no había cómo derramar sangre por ese pecado. Ese pecado caret, por ejemplo, el homosexualismo, por ejemplo, el adulterio, por ejemplo, la rebeldía a los padres. Ese tipo de pecados eran condenados a muerte, son condenados a muerte por el Eterno. No es que eran, son hoy en día. Y la única forma de que eso tenga una resolución era ejecutando al practicante de ese pecado. Entonces, esa acta que nos enseña luego Pablo, que era contraria a nosotros, esa acta de decretos, no era la Torá, era la resolución de muerte por causa de estos pecados. Entonces, ¿cómo se resuelve eso en nuestra vida? Bueno, que se nos anuncia que tenemos perdón a través solamente de Yahshua Mashiach. ¿Por qué? Porque Él vino no a remover la Torah, pero Él vino a establecer un nuevo pacto, porque todos nosotros lo habíamos violado. Todos nosotros habíamos pecado de una u otra manera con un pecado de muerte. Y hay una lista de pecados de muerte que la Torah nos enseña. Y todos nosotros vivíamos en esa muerte, por eso esa acta de los decretos nos había sentenciado. Éramos reos de muerte. Pero cuando nosotros creemos en Yahshua HaMashiach, podemos tener libertad de esos pecados. ¿Quiere decir que yo tengo que seguirlo practicando y nada pasa? No. Por eso Pablo dice que ya después de eso no hay más sacrificio. Ya no podemos seguir pesoteando la sangre. Por ejemplo, un pecado caret es no celebrar Pesaj. Entonces, si tú no lo haces siendo pueblo, entonces está siendo uno que pisotea la sangre de nuestro rey que fue derramada por todos nosotros. Entonces, este proceso de tener confianza delante del Eterno va a iniciar, sin duda alguna, cuando nosotros aceptamos el perdón por el pecado. ¿Qué significa aceptar el perdón por el pecado? Bueno, pues reconocer que soy un pecador. Hoy es muy normal que la gente quiera justificar todo tipo de cosas que hacen y no reconocerlo, no hacer verdaderamente lo que conocemos en hebreo como teshuvá, que no solamente es arrepentirse, sino es volverse hacia Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice la palabra. Entonces no solamente es que te sientas mal, porque ¿a qué no sabes? Cuando sigues practicando el pecado, luego te sientes mal, lo vuelves a practicar y luego te sientes mal. Llega un momento donde, como dice Pablo, la conciencia se cauteriza. Y cuando tu conciencia se cauteriza, a ti no te vuelve a doler nada. Y pasas del sentirte mal a la autojustificación por lo que estás haciendo. Algunos están sirviendo, por ejemplo, al Eterno, y viven en pecado y dicen, ay, qué interesante, yo sigo haciendo esto, y nada pasa. ¿Será que el Eterno me ama tanto que me la sigue aguantando? Y después buscamos un montón de conceptos distorsionados de la Escritura para justificar ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando la persona persiste en su pecado, el Eterno nos entrega una mente entenebrecida. Y obviamente, esa persona no va a salir de esa condición. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos el conocimiento, la claridad de que hemos pecado, y que lo que fue necesario para que fuese comprado y pagado
a través del sacrificio de Yahshua en el madero, entendemos que sin el derramamiento de esta sangre no hay remisión del pecado. Y que Él derramó su sangre en 5 lugares diferentes para el perdón de nuestros pecados. Y nuestra capacidad de resistir al acusador de los hermanos. ¿Por qué 5 lugares? Bueno, porque el 5 es el número de la gracia. Y cada uno de estos 5 lugares diferentes compra una aplicación específica para la redención. Leamos lo que dice Lucas capítulo 22, verso 43 al 44. Entonces apareció un malaj, un ángel del cielo, para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. Yahshua resistió en este momento la tentación de alejarse del propósito por causa de la agonía y el dolor que lo estaba envolviendo. Y su sangre fue derramada para redimir cada incidente que pueda presentarse, de poder rehusarse, rechazar, alejarse del propósito del plan eterno. Y nosotros tenemos que aceptar el perdón por lo que Él hizo por nosotros. Su sangre nos limpia de esa rebeldía, de esa desobediencia que hemos tenido constantemente a través de los años, de alejarnos de su voluntad, de decir, no, yo vivo la vida a mi manera, yo hago las cosas como yo quiera, yo para qué necesito la instrucción del Eterno, yo así siempre he vivido, me ha salido bien. ¿Estás seguro? Revisa tu familia, revisa tus resultados relacionales, tu contexto económico. Porque si todo estuviera bien hoy, ya estarías en otro lugar, en otra dimensión. Y no estaríamos ni siquiera hablando de estas cosas, pero hoy todos tenemos que reconocer que por nuestra desobediencia nos hemos alejado. Mateo 27:26 registra el segundo lugar donde Mashiach derramó su sangre y dice: entonces les soltó a Barrabás y después de azotar a Yahshua lo entregó para que fuese crucificado. Esta flagelación fue por el pecado, la enfermedad y la dolencia de toda la humanidad, porque dice claramente Yesayá, por su llaga fuimos sanados. El siguiente texto, aquí en Mateo 27, que sería 27 al 29, Mateo 27 al 29, nos dice lo siguiente. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yahshua al pretorio y reunieron a toda la guarnición alrededor de él y lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata y después de torcer una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y doblando la rodilla ante él se burlaban de él diciendo: salve, rey de los judíos. Yahshua soportó una corona en ese momento de espinas que representaba el ridículo, la burla, la persecución, y cada persona que ha negado a Mashiach, retirándose en silencio en medio del ridículo, la burla o la persecución, tiene una oportunidad específica para redimir su cobardía espiritual. Yahshua llevó esa corona de espinas para redimirnos a cada uno de nosotros de retroceder ante la persecución. Su sangre fue derramada por nosotros. Luego leemos en Hechos 4, podemos ir luego a leerlo con calma, cuando los primeros seguidores de Mashiach se enfrentaron a la persecución. En lugar de huir, todos se pusieron de acuerdo para pedir valentía, para pedir señales y para pedir maravillas, basándose precisamente en lo que dice la Teilá número 2, el Salmo número 2, que usted lo puede leer
Entonces, cuando el Eterno les responde, los llena con su espíritu de nuevo, y ellos obtienen esa valentía que necesitaban. En Lucas 23:33 nos da el cuarto lugar en donde Yahshua derramó su sangre. Y dice, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota o el Calvario, allí le crucificaron, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Clavaron los clavos en sus manos, y él fue fijado a la cruz y levantado por cada aspecto, mis amados, del fracaso que un ser humano puede cometer. El leerlo o escucharlo es una cosa, mientras que el haberlo podido ver o estarlo visualizando es algo muy distinto. Inclusive hay una película que todos conocen, que es La Pasión, que es bastante dramática y expresiva y gráfica sobre la muerte de Mashiach. Pero ni siquiera yo creo que esto puede compararse con lo que realmente sucedió. Entonces, al final, ¿qué debemos de comprender? Que tenemos que aceptar ese sacrificio en nuestra vida. Y la quinta y la última pérdida de sangre se produjo cuando el soldado hundió la lanza en su costado para ver si en realidad ya había muerto. En el libro de Isaías, capítulo 53:5, nos dice lo siguiente: Él fue traspasado, herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz estaba sobre él. Yahshua pagó el precio para sanar a cada persona traspasada por palabras devastadoras, por juicios que se han lanzado de familiares, de amigos, de enemigos. Porque así dice, por ejemplo, Mishlei, Proverbios 12:18. Hay quien habla como el corte de una espada, pero la lengua de los sabios promueve la salud. Cuando hablamos de este pacto de la misericordia segura, va más allá de la promoción de garantizar. Nunca nadie, mis amados, fue manchado como Yahshua fue manchado. Completa y totalmente por nuestro perdón. Pero aceptar el perdón es solamente el primer paso hacia esta confianza de la cual hemos estado hablando y queremos llegar todos. Porque si el perdón no es seguido por aceptación de la justificación, entonces todavía hay espacio para la condenación. Leamos lo que nos dice Romanos 3:21 al 26. Menciona lo siguiente: ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Elohim llega mediante la fe en Yahshua Mashiach a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Elohim. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Mashiach efectuó. Elohim lo ofrece como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Y así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Y lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Elohim es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en él. Aquí estamos entendiendo, o lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje, es que una cosa es aceptar el perdón, pero es un paso más aceptar la justificación.
La justificación significa como si yo nunca lo hubiera hecho. La justificación elimina los motivos de la acusación y la condena. Recuerden cuando hablamos de las cortes celestiales, que ahí tenemos un acusador revisando el registro de nuestra vida. Y muchos fracasan. ¿Por qué? Porque están aferrados a su ayer. Pero solo cuando hemos aceptado lo que Mashiach hizo a través de su sangre para justificarnos y reposicionarnos en Él, podemos estar nosotros completos en un proceso de crecimiento para poseer la confianza, para entrar en una función de autoridad gubernamental. Leamos lo que dice ahora Romanos capítulo 5, versos del 15 al 16. Pero por el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Elohim. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre? Yahshua Mashiach abundó para todos. Tampoco se puede comparar el regalo de Elohim con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Entonces la pregunta aquí es, ¿estamos nosotros dispuestos a aceptar el perdón de Elohim y su justificación? Porque si no damos el paso de la justificación, entonces permitimos que el enemigo obstaculice todo progreso. Por eso hay gente que a pesar de que dicen que tienen fe, viven condenados. Que a pesar de que dicen que tienen fe y que creen, no prosperan, no avanzan, no cambian sus vidas. Porque es más el peso de la condenación y el señalamiento que hay en sus vidas porque no han aceptado verdaderamente la justificación. Entonces, permitimos que el enemigo nos obstaculice. No podemos progresar. No avanzamos a la justicia. No avanzamos a la redención. No avanzamos a la confianza. Por eso, aceptar la justificación es esencial. Si seguimos leyendo Romanos 5, del 17 al 19, nos dice lo siguiente. Si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida. Escuché lo que dice acá. Reinarán en vida por medio de uno solo, Yahshua Mashiach. Yo quiero que usted se responda a esto ahí donde está. ¿Cuándo vamos a reinar? ¿Cuándo vamos a reinar según lo que dice acá? Claramente dice que reinaremos en vida por medio de Yahshua Mashiach. Así que todos los que tenían esa enseñanza religiosa de que algún día estaremos en el cielo para estar con Él, sáquese esa mentira que no está justificable en ningún lado de la Escritura. Porque la Escritura nos enseña que hoy estamos sentados juntamente con Mashiach en lugares celestiales. Hoy, dice acá, estando en vida es que reinamos con Él. No puedes seguirle dando autoridad a la muerte, a que te sepulten, a que te entierren en un panteón, para creer que es el momento en que las cosas se van a poner buenas en tu vida. Sal de esa mentira. Sal de esa mentira que el mismo Satanás le ha metido a todos los sistemas religiosos. La muerte no va a determinar tu autoridad. Verso 18, por tanto, así como solo un pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Amados queridos, el regalo
de la justicia es el siguiente paso después de recibir justificación. Y la justicia es darse cuenta de que no hay nada entre nosotros y Elohim que nos obstaculice la comunicación o la relación. Por eso, si todavía piensas de que, ay, voy a pedir que alguien ore por mí, porque esa persona sí está cerca, déjate esas mentiras. Tú tienes acceso. Ay, ¿será que si alguien me pone las manos encima, un pastor, un gran evangelista, entonces yo me voy a sanar? Deja esa mentira, tú tienes acceso. Ese pensamiento de esclavo hay que dejarlo ya. Ese pensamiento limitado que el diablo ha tenido, que ha usado solamente el Eterno unas cuantas estrellitas, tienes que dejarla atrás, porque es el tiempo que la Keilah brille con la gloria del Eterno. El tiempo de las superestrellas se acabó, mis amados, hace muchos años. Por eso ustedes han visto cómo estrella tras estrella han estado cayendo. Y algunos están ahí sobreviviendo, engañando, porque no tienen nada que ofrecer. Y lamentablemente hay gente que sigue creyendo en estas cosas. El don de la justicia nos imparte valentía para entrar al salón del trono. El don de la justicia nos guía hacia la confianza. Y si no tenemos tiempo para explorar totalmente el don de la justicia, entonces detenemos el proceso de madurez espiritual. Aceptar la justicia, amados, es esencial para progresar hacia la confianza que Mashiach compró y pagó por todos nosotros. Luego la redención es el siguiente paso. Y la redención es el fruto de aceptar el convenio de la segura misericordia. La redención es cuando Elohim toma nuestro fracaso, nuestra esclavitud, nuestra miseria, nuestros errores, y los convierte, como mencionamos en el capítulo anterior, la plataforma para nuestro desarrollo ministerial, nuestro éxito en alcanzar no nuestras metas personales, sino su propósito eterno. Si leemos Isaías, capítulo 55, en el verso del 1 al 3, hace una invitación abierta al mundo entero para que acepte el pacto con Elohim de la misericordia segura. Y vea lo que dice, vea qué hermoso. Vengan a las aguas, todos los que tengan sed. Vengan a comprar y comer los que no tengan dinero. Vengan y compren vino y leche, sin pago alguno. Porque gastan dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien, comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Amén. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi quebrantable amor por David. Yo creo que usted debería estar diciendo amén, aleluya, gritando, diciéndole gracias, Padre, porque esto es lo que tú has determinado para nosotros. Ahora, si nosotros estamos hambrientos, podemos tener el pacto de la misericordia segura. La verdadera pregunta es, ¿qué es este pacto de la misericordia segura? ¿Cómo descubrimos lo que esto implica? Este pacto fue entregado por el profeta Natán a David Amelech en segunda de Samuel, capítulo 7, verso del 1 al 3. Y leemos. El título ahí, normalmente que fue añadido, dice, promesa de Elohim a David. Una vez el rey David estuvo instalado en su palacio. Yahweh le dio descanso, ponga atención, le dio descanso Yahweh de todos los enemigos que lo rodeaban. Amén. Eso es lo que necesitamos. Entonces el rey le dijo al profeta Natán,
Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Elohim se encuentra bajo el toldo, en una tienda. Bien, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues Yahweh está con usted. Note lo que le está diciendo el profeta. En este contexto, David tiene en su corazón la idea de construirle una casa a Elohim. Y en el proceso de construir su propia casa en Jerusalén, un palacio, después de un número significativo de victorias, de una tremenda cantidad de riqueza, del botín de las naciones, su corazón lo convence de construir su propia casa antes que la casa de Elohim. Y esto podría ser una de las mayores trampas de la vida. Dedicamos todo nuestro esfuerzo a nosotros mismos sin tener en cuenta dejar un legado que impacte a las generaciones futuras. Y esto tiene repercusiones dramáticas y eternas. Entonces la respuesta inicial de Natán a la pregunta de David fue: ve y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Eso lo está diciendo el profeta Natán. Pero más tarde esa noche, Elohim viene y le dice a Natán: momento, Señor, ¿de qué estás hablando? Voy a decirte lo que yo quiero que ocurra. Y Natán tuvo que regresar a cambiar la historia. Veamos lo que dice a partir del el verso 4 hasta el 7 del mismo capítulo de 2 Samuel 7. Pero aquella misma noche la palabra de Yahweh vino sobre Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice Yahweh. Y cuando se den cuenta de esa expresión, así dice Yahweh, póngale la firma que eso es de parte del Eterno. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo habite? Desde el día en que liberé a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, ¿acaso le reclamé a alguno de los gobernantes a los que ordené pastorear a mi pueblo Israel el no haberme construido una casa de cedro? Entonces, Dios, el Eterno, Elohim, le está preguntando a David si alguna vez, desde los días de Moshe hasta entonces, le ha preguntado a alguien acerca de la construcción de una casa permanente. Elohim quería estar tanto con la gente, donde quiera que ellos fueran, que nunca se consideró esta idea de tener un lugar fijo para que su presencia habitara. Entonces, Elohim trae este punto por razones obvias, subyacentes ante David. Y continúa diciendo en los versos 11 al 16. Vamos a leer. Desde el día que nombré líderes sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso a todos tus enemigos. Pero ahora Yahweh te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Shaul, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, y tu trono quedará establecido para siempre. Aquí el verso clave tiene que ver con el número 15. Porque en ese verso dice que mi misericordia no te abandonará. En esta versión que leí dice tu amor, pero en la versión en hebreo dice mi misericordia
no te abandonará. Entonces, si nosotros queremos saber la esencia de este pacto de misericordia, tenemos que regresar al punto donde también Elohim remueve a Shaul. En un evento verdaderamente triste, donde nos damos cuenta que Shaul es quitado y que también aquí mismo lo describe en 1 Samuel capítulo 15, verso del 1 al 3. Y lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera. Samuel le dijo a Shaul: Yahweh me envió para ungirte como rey de su pueblo de Israel. Ahora pues, escuchad las palabras de Yahweh. Así dice Yahweh Sebaot: castigaré lo que Amalek hizo a Israel, como lo acechó en el camino cuando subió de Egipto. Ahora vete y ataca a Amalek y destrúyelo por completo. Todo lo que tienen, no les perdonen. Mas mata al hombre y a la mujer, al niño y al niño de pecho, al buey y a la oveja y al camello, y al Dios de la guerra asigna a Shaul para ir a la guerra con Amalek. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí el Eterno da una orden de que Shaul tenía que destruir a este pueblo maldito. Todos sabemos que al final Shaul, no cumplió a cabalidad esta instrucción. Hizo lo que le plació, hizo lo que se le ocurrió y fue desechado. Y es por ahí donde nosotros debemos de entender que para entrar en el ámbito de las fieles misericordias del Eterno, tenemos entonces que nosotros hacer las cosas verdaderamente con integridad delante del Rey. Lo que Él dice, tenemos que cumplirlo. Y no tenemos que jugar con estas cosas. Y no podemos estar siendo personas que hagan las cosas a medias para realmente nosotros creer que así el Eterno nos va a soportar. Por eso, mis amados, si queremos estar establecidos en este pacto que vamos a seguir describiendo en la próxima sesión, tenemos entonces que ser firmes en cumplir lo que Él nos ordena. Que el Eterno nos dé la fuerza para seguir hacia adelante y llegar hasta la meta en Él siempre.